Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos regala, Señor, por hacernos parte de este plan eterno, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor Jesús. Gracias por mostrártenos a nosotros como tú eres, Señor. Gracias porque sabemos que somos escogidos, Señor, aún antes de la fundación del mundo, Señor, para estar hoy aquí, Señor, aquí sentados, disfrutando de tu palabra, disfrutando de tu ministerio, Señor, que es uno solo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el nuevo pacto, Señor. Gracias, Señor Jesús, por las personas que escuchan el mensaje, que ven este mensaje, Señor, y que comparten también este mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias. Pon en mí, Señor, toda palabra que salga de la Biblia, Señor, que salga de ti, Señor, de tu espíritu. Quita, Señor, todo concepto propio, Señor, y edifícanos en tu palabra, Señor. Santifícanos en tu palabra, pues tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en días pasados habíamos visto que Dios, quién es Dios, cuál es el propósito de Dios, por qué nos dejó la Biblia. ¿Sí? Vamos avanzando lección tras lección y en este caso ya vamos en la lección número 6 que ya vamos a hablar sobre el plan de Dios. El plan de Dios, esta es una lección un poquito más extensa, por lo cual lo vamos a hacer dividido en 3 días. Entonces, lo que vamos a hacer son tocar varios puntos, pero la idea es que podamos comprender cuál es el plan de Dios en su propósito eterno. O sea, es una visión general del plan de Dios que tiene para con el hombre y para con todas las cosas. En esta lección vamos a responder algunas preguntas que siempre se nos han cuestionado, mucha gente las hace, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Hay otras personas en el universo, solo hay vida en la Tierra, entonces para poder mirar todo eso tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito, ¿sí? ¿Por qué? Y necesitamos primero conocer a Dios, cuál es su propósito, para saber cuál es su voluntad, cuál es su plan perfecto para nosotros, ¿sí? Cuál es su plan eterno, su propósito, porque sabemos que todo lo que Él hace para hacerle cumplimiento a ese propósito eterno, ¿sí? Porque ¿qué pasa si no conocemos ese plan, si no conocemos al Señor, si no conocemos a Dios en general? Vamos a tener una vida incompleta, ¿sí? Vamos a tener muchas distracciones, que inclusive puede ser la misma lectura de la palabra, pero no la vamos a poder entender como el Señor quiere que la entendamos, ¿sí? Por lo tanto, la habilidad parecería un poco confusa y difícil de entender. Pero ¿qué pasa si ya conocemos ese propósito que tiene Dios en nosotros, en cada uno de nosotros? Pues primero, la Biblia toma sentido. La vida de nosotros también toma sentido y percibimos que todas las cosas que se mueven alrededor de nosotros suceden para bien y para el cumplimiento del plan de Dios. ¿Sí? Por eso vemos que Dios es un Dios de propósito. Vamos a leer Efesios capítulo 3 versículo 11. Nos dice, ese era su plan eterno, el que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces Él tuvo un propósito eterno, ¿sí? Que nunca acabará. ¿Por qué? Porque pertenece a la eternidad. Pues primero, para saber qué es la eternidad, vamos a explicar qué es la eternidad, ¿sí? ¿Qué es la eternidad? La ausencia del tiempo, ¿sí? Dios no está en la esfera del tiempo, ¿sí? Porque el tiempo aparece desde la creación de los cielos y la tierra. Y también tiene un fin. Va a durar hasta que, hasta que haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso lo podemos leer en Génesis 1.1 que nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en Apocalipsis 21.1 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Entonces vemos que de principio a fin es el tiempo, pero la eternidad siempre viene desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y en esa eternidad, que solamente es una eternidad, se insertó el tiempo dentro de esa eternidad. Y en ese tiempo es el que vivimos nosotros. Les voy a mostrar una gráfica. ¿Sí? La eternidad pasada, se inserta en el tiempo. Antes no podíamos mirar hacia atrás porque no existíamos. Se inserta en el tiempo, se crean nuevos cielos, nueva tierra. Luego
hay un nuevo cielo y una nueva tierra y ya es la eternidad futura. Entonces, hay una eternidad pasada, una eternidad futura, pero es una sola eternidad, ¿sí? Por eso vemos que el propósito de Dios es eterno, o sea, no está dividido, simplemente Él no está en el tiempo, no pertenece al tiempo, por lo tanto es un solo propósito. Vamos a leer en Efesios 1 nuevo, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, primero que vemos que Dios tiene una voluntad y tiene, cuando dice beneplácito, quiere decir buen propósito, o sea, tiene un buen propósito de hacerlo, ¿sí? Esa es la traducción en el griego. Y eso estaba oculto en el corazón de Dios, ¿sí? Pero o sea, a nosotros se nos fue revelado ese propósito, ¿sí? Que nace desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, ocurre en el tiempo, o sea, ocurre aquí mientras que ya se fundó en el mundo, y su cumplimiento también es en el tiempo, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Por eso en Hebreos 4:3 nos dice que el Señor finaliza la creación. En Apocalipsis 13:8 dice, está la caída del hombre y Cristo como el Cordero, Él murió. Y en Mateo 25:34 dice que Dios está preparando un reino para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la secuencia? El Señor funda el mundo, ¿sí? Él crea todas las cosas, realiza la redención de nosotros por medio de Cristo, por medio de su Hijo, y nos da la salvación, nos da la vida eterna y nos promete un reino, ¿sí? Por eso vemos que el propósito de Dios es su voluntad es eterna, ¿sí? ¿Y cuál es ese propósito de reunir todas las cosas? ¿A quién? Encabezar. ¿En quién? En Cristo, porque Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. En Efesios 1:22 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí, o sea, el Señor es la cabeza de quién? De la iglesia, de todas las cosas. El Señor es la cabeza de todos nosotros. Porque hoy vemos que en el universo anda sin cabeza porque todo es un caos. Vemos toda la gente ahorita está haciendo un caos a raíz también pues de este virus que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque Cristo no está encabezando eso. Sí, y no solamente eso, sino el mundo, el pecado, inclusive la misma ciencia está hecho un caos porque no tienen a Cristo. Sí, por eso vemos que el Señor en su palabra dice que Él va a derrotar a todos sus enemigos, empezando los que derrotó al pecado y a la muerte en la cruz. Sí, por eso, y todo el universo será encabezado ¿en quién? En Cristo. Esa es la voluntad eterna del Señor. Y por eso a nosotros se nos dio esa gracia de conocer cuál es ese misterio, ¿sí? La revelación de ese misterio, como lo leemos en Romanos 16, 25 al 26, que nos dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En este mensaje acerca de Jesucristo se nos ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado. Este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Entonces vemos que, que ese propósito ya, ese plan ya fue revelado a todos nosotros, por eso estamos disfrutando hoy por hoy la palabra del Señor. ¿Sí? Y una de las personas que el Señor más usó para que nosotros podamos entender ese propósito, pues primeramente Jesucristo, ¿no? Pero a raíz del apóstol Pablo, el Señor, del mensaje que le transmitió al apóstol, nosotros estamos entendiendo ese mensaje. Eso lo podemos ver en Efesios 3, del 3 al 5, que nos dice el apóstol. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, que dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo acerca del plan de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, por ahora, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstolos y profetas. Entonces, vean que el Señor es tan grande que a nosotros, a cada uno ya se nos reveló eso, que es Cristo mismo. Podemos disfrutar de qué? De todas sus inescrutables riquezas.
Con el solo hecho de que invoquemos el nombre, que podamos sentir la presencia, que nos humillemos y nos alabemos al Señor, nos arrepintamos de nuestros pecados y vamos a disfrutar toda esa riqueza. Antes no se sabía ni siquiera cómo acceder a las cosas de Dios, ¿sí? Y en Efesios 3, el versículo 9 nos dice, el apóstol, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo ocultas desde el comienzo. Entonces vemos que si eso no hubiera sido así, nosotros no conoceríamos cuál es el propósito, no conoceríamos qué es lo que quiere Dios con nosotros. Entonces ya hay un porqué, para qué existo, por qué existo, ya hay un propósito, ¿sí? Sí, porque el misterio de Dios es la respuesta a todas esas preguntas que estábamos hablando desde el principio. ¿Y cuál es la respuesta? El misterio de Dios es Cristo. ¿Sí? En Colosenses 2, capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice, el apóstol nos dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza en que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Pues aquí nos confirma que el plan de Dios y el misterio de Dios es Cristo mismo. Pero ¿cuál era ese mensaje en estos versículos muy puntuales? El primero él estaba angustiado para que nosotros entendiéramos eso. Él estaba luchando para que nosotros pudiéramos entender eso, no solo los de esa iglesia, sino hoy por hoy también cada uno de nosotros. Nos estaban dando un mensaje de ánimo, de unidad, de amor, ¿sí? De confianza. ¿De para qué? Para que todos pudiéramos entender ese misterioso plan de Dios que es Cristo mismo en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces vemos que la voluntad de Dios es Cristo, que Cristo sea la cabeza sobre todo. En Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si uno está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Sí? Entonces aquí vive, nos muestra que todos nosotros realmente no es que no importemos, sino que Cristo es el centro, la cabeza de todos nosotros. Él es todo sobre todo. Él tiene el primer lugar, como lo dice en Colosenses 1:18, que dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Entonces ya vamos conociendo cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y en el misterio del plan está Cristo. Por eso Pablo nos afirma, nos da esta afirmación en Efesios 3:6, que dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Entonces vemos que todas las personas que creen en el Señor, ¿sí? Participan de la promesa. Y cuando están participando, ¿cuál es la promesa? De que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Y ahí se está cumpliendo la voluntad de Dios como tal. Pero la voluntad de Dios se desprende en dos aspectos. Uno, que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas del universo, porque a Él le pertenecen todas las cosas, y eso es lo que quiere Dios con el Señor. Y el otro aspecto es que el hombre se convierta en hijo, ¿sí? Que Él sea la expresión, que Él sea la representación de la vida y naturaleza divina que hay en Él. Por eso el otro aspecto es que el Señor quiere hacer muchos hijos. Ese es el llamado que tenemos nosotros. El Señor nos está apartando para que nosotros podamos entrar y ser hijos del Señor, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, si vemos este capítulo cuando nos está diciendo que decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, pues esa palabra en esas traducciones en el original griego quiere decir filiación. La palabra filiación es que está reconociéndonos legítimamente. ¿Qué quiere decir eso? No es que seamos adoptados,
sino digamos cuando, si lo vamos a un ejemplo práctico de hoy por hoy, cuando una mujer da a luz a un niño, en ese momento hubo una filiación, o sea, pues el niño es un hijo legítimo de la mamá, pero el papá no tiene derechos todavía con el derechos civiles, por decirlo así. ¿Sí? Es lo mismo, nosotros antes no teníamos esos derechos, pero el Señor era su buen placer hacerlo, de que nosotros, siendo hijos, fuéramos llamados por el Evangelio de Cristo. Entonces, vemos que eso cuando sucedió, todo eso comenzó antes de la fundación del mundo, porque ya éramos hijos, ya éramos escogidos de Dios, ¿sí? Porque Él nos predestinó para ser hijos que lo expresáramos, para que representemos el universo y para que pudiéramos darle cumplimiento a ese plan de Dios, ¿sí? Porque un hijo biológico tiene un padre biológico, pero por nosotros para ser hijos de Dios necesitamos de la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? En Tito capítulo 1 versículo 2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde los principios de los siglos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él nos escogió, nos predestinó, ahora somos sus hijos. Él promete que nos va a dar la vida eterna y da cumplimiento a su plan. ¿Y todo eso cuando sucedió? Antes de la fundación del mundo, o sea, antes del tiempo. ¿Sí? Antes Él ya tenía todo eso previsto. ¿Sí? Porque como podemos ver, Dios no vive en el tiempo. Nosotros sí estamos limitados al tiempo y al espacio, mientras que Dios es eterno, Él no tiene el tiempo. Por eso Él conoce todas las cosas de antemano antes de que sucedan, porque Él no tiene la limitación del tiempo como nosotros. Por eso en Romanos 8:29 nos dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como hijos, como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Entonces, el propósito del Señor con la venida del Señor, con la venida de Cristo, el que fuera el primogénito de todos, de muchos hijos, o sea, el mayor de todos nosotros que ahora creemos en el Señor, ¿sí? Porque Cristo es el unigénito de Dios. Él quería tener muchos hijos y en su plan y su obra antes de todo era Él, ¿sí? Pero ¿qué es? El Cristo es el mayor de todos nosotros. Él quiere que los que creemos en Él nazcamos de nuevo, ¿sí? Y los que nacieron, los que nacemos de nuevo en el Señor, ahora sí somos hijos de Dios. Entonces ya sabemos que ahí en ese momento ya obtenemos la salvación. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que hace falta también en este proceso del plan de salvación para el hombre? El plan de Dios para nosotros, ¿sí? Es que cada hijo que el Señor llama, Él lo quiere que nosotros lo representemos y lo expresemos. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Estamos viendo que nosotros tenemos que pasar por un proceso de santificación, ¿sí? ¿Para qué? O sea, el santificación es congregarnos, el leer, el orar. Poco a poco el Señor con el Señor vamos creciendo. ¿Para qué? Porque lo que el Señor quiere, hasta dónde queremos que Él quiere el Señor que nosotros lleguemos, hasta ser la misma imagen de Cristo en nosotros, ¿sí? Por eso necesitamos madurar, crecer, dejar el viejo hombre atrás y ser conformados a Cristo. Por eso en la palabra del Señor en Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos llama a cada uno de nosotros, ¿sí? Él nos redime, nos regenera, nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, Él empieza a trabajar con nosotros. Por eso este versículo. O sea, las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas que nos pasan, ¿sí? Es un propósito del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a ser la imagen de Cristo. Por eso Él nos transforma y nos conforma según a Cristo, ¿sí? Ya que podemos entender todo eso, entendemos ese mensaje, entendemos de que cuando nos suceden cosas malas es porque el Señor nos está puliendo para poder llegar a ser a la imagen de Cristo. Entonces, hay una cosa que tenemos que entender, que nosotros no tenemos el control, ¿sí? Porque si nos sometemos al Señor, todo contribuye para bien, para que el Señor que trabaje en cada uno de nosotros, ¿sí? Él es como lo dice en la palabra y como también se habla. Cuando uno coge una matica y quiere que dé buen fruto, uno empieza a quitarle las maticas, la mala hierba a los lados, así es el Señor con nosotros. Nos empieza a quitar todas esas cosas del viejo hombre y empieza a producir eh, un-
empieza a que nosotros crezcamos para que tengamos un buen fruto, ¿sí? Entonces el Señor en ese proceso, Él nos está conformando a su imagen. Y hay que tener también en cuenta de que todo eso, la voluntad del Señor, también cuando vamos a ser hijos del Señor, Él tiene la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. ¿Qué es eso de la voluntad permisiva y la voluntad perfecta? Eso se divide en dos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando es la perfecta es porque Él la determinó desde la eternidad pasada, ¿sí? Hasta la eternidad futura. Hacer que Cristo sea la cabeza de todo. Esa es la voluntad perfecta de Él. Y tener muchos hijos. Pero ¿cuál es la voluntad permisiva? Que eso proviene desde la presencia de Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas que suceden en el mundo, cosas inclusive malas, podemos ver este virus, pero el Señor siempre coge todas esas cosas, ¿para qué? Para formarnos, para escogernos, para perfeccionarnos, ¿sí? Porque Él es eterno y como vimos, Él no existe en el tiempo. Entonces, como no existe en el tiempo, Él sabe todo lo que va a suceder, ¿sí? Y todo lo que está sucediendo es para qué, para el cumplimiento de esa voluntad perfecta. Y por eso el Señor permite esas cosas, pero en su palabra también nos dice que algún día todo esto pasará, ¿sí? Y ahí es cuando permanecerá eternamente, ¿sí? Cuando ya no tendremos estas aflicciones en este mundo, vamos a disfrutar plenamente del Señor. Ya para terminar, vamos a leer Romanos 12, en versículo 1 y versículo 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, esa clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Buena, agradable y perfecta. Y para eso nosotros tenemos que permitirle al Señor que renueve nuestra mente, que transforme nuestra mente todo el tiempo para que ese cumplimiento de ese plan y para que nosotros lleguemos a ser a la imagen de Cristo, eh, y que quitemos todo ese viejo hombre libre de pecados y de miedos y de faltas que tenemos como viejo hombre, podamos obtener todas esas riquezas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Este es uno de los principios de la, del propósito eterno del Señor. Ya continuaremos con esto. Entonces, Jesús es el Señor. El Señor los guarde y los bendiga. Amén.